marco de este mes de marzo y el 8M por el Día Internacional de la Mujer. Para ello hablaremos con Ruth Dávila Figueroa. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con distinción SN2, nivel 1. Actualmente es directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas. También es coordinadora del seminario de El Capital de Karl Marx en el CIDE. Sus líneas de investigación son estudios críticos del discurso, teoría crítica, economía política de la comunicación y nacionalismos. Doctora, muy buenos días. Preguntarle primero, pues, ¿por qué se habla de tipo de feminismos en México cuando, pues, pareciera que el feminismo debería ser un único movimiento, ¿no? ¿Por qué se habla de tipos de feminismos? Buenos días, muchas gracias antes que nada a Contralínea por la invitación. Bueno, pues es que feminismos en plural porque hay diferentes corrientes, digamos, diferentes vertientes, diferentes, este, pues sí, tradiciones teórico y epistemológicas dentro de los feminismos. El feminismo o los feminismos no solo son digamos, una militancia, si bien lo son, también hay perspectivas teóricas, ¿no? Y entre ellas, pues encontramos algunas como los feminismos crítico-marxistas o los feminismos, que sería como su antítesis, feminismos o lo llamado posfeminismo, que sería más una versión liberal del feminismo. Entonces, se tiene que hablar como en forma, de manera, pues plural por las diferentes corrientes y visiones de cómo observan esta movilización o esta perspectiva. Doctora Ruth, también preguntarle en torno a este tema de los feminismos. Hay distintas oleadas de feminismos que se han centrado en distintos temas para que la audiencia de Contralínea también tenga más elementos para poder escudriñar esta forma de entender la realidad. ¿Cuáles son estas distintas oleadas de feminismos que han pasado en la historia? Sí, se han conocido como oleadas justamente, y yo creo una primera que podemos situar es tras la Revolución Francesa, o sea, las teóricas, las expertas en historizar los movimientos de las mujeres por la lucha de sus derechos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, sitúan una primera oleada después de la Revolución Francesa en 1789, porque bueno, ahí se habla ya de una cartilla de derechos de las ciudadanas, de los ciudadanos, perdón, pero no se incluía como tal a las mujeres. Entonces, algunas mujeres en Francia, como Olympe de Gaugues, dicen, bueno, vamos a hacer una cartilla de los derechos de las mujeres, ¿no? De las ciudadanas, de las mujeres. Entonces ahí se empieza a plantear también que se necesita una visión, si bien todavía no se mencionaba como tal la categoría género, pues sí ya se empieza a hablar de que tiene que haber un enfoque en el que se hable propiamente de los derechos específicos de las mujeres, como también no solo sujetas de derechos, sino como ciudadanas, porque también aquí pues empieza a manifestarse este concepto, esta categoría de la ciudadanía, cuando surgen ya como tal, pues los estados-nación, las repúblicas. Luego vamos a tener una siguiente oleada bueno, hay como un cierto aquí, debate entre esta primera oleada en este momento, y luego ya más adelante vamos a ver con la lucha por los derechos políticos, con los movimientos de las sufragistas. Entonces aquí las sufragistas lo que peleaban era por sus derechos políticos, su derecho al voto, su derecho a la participación política. Más adelante, y ahorita regreso con ese tema de las sufragistas, más adelante vamos a tener la segunda, tercera ola del feminismo, es
cuando empieza esta lucha por los derechos sexuales, sobre todo en los años 70, 60 y 70, donde se está peleando, bueno, sí por la igualdad, pero también sobre todo por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces se pone eso en el centro de estas movilizaciones y hoy en día las estudiosas del movimiento feminista pues están buscando situar si realmente estamos ahorita en un momento de una cuarta ola, donde el centro de estas movilizaciones está situado, está presente en el tema sobre todo de la violencia de género que se vive pues en todo momento en los espacios públicos y privados. Pero déjame volver un poquito al tema de las sufragistas, porque en este momento, si bien, bueno, es importante hablar de este derecho que en México se conquista en los años 50, hay algunas teóricas también dentro, por eso se habla de feminismos, como Angela Davis, de la que por cierto mañana hablaré en un evento que tenemos acá en el CIDE, donde ella va a decir, va a ser toda una reflexión, no solo ella, otras pensadoras también, pero ella en particular, en un libro muy interesante que se llama Mujer, Clase y Raza, en donde va a hacer una crítica y va a cuestionar el movimiento de las sufragistas porque dice, bueno, es que mientras ustedes, hermanas blancas, peleaban por sus derechos para tener derechos ciudadanos, para tener derechos políticos y poder votar, las mujeres afrodescendientes, las mujeres negras, estábamos peleando por la libertad, ¿no? Por dejar ya este espacio de esclavitud. Acuérdense ustedes en Estados Unidos, donde se da el movimiento también de las sufragistas, pues muchas mujeres, bueno, no muchas mujeres, las mujeres en general, afrodescendientes, las mujeres negras, como lo nombra tal cual Angela Davis, pues eran esclavas. Entonces, hay un cuestionamiento aquí y por eso se empieza a hablar como del cruce de diferentes categorías o diferentes formas de opresión, entre ellas el de clase, el de género y el de raza, porque también va a haber otras mujeres como Rosa Luxemburgo, como Alexandra Kollontai, que también en estos movimientos de mujeres sufragistas, pues van a hacer una crítica justo porque ella su perspectiva era hablar de la clase trabajadora, hablar de las mujeres trabajadoras, y ellas apostaban por una emancipación más amplia y no solo como derechos para poder votar. Claro, doctora. Aquí quiero poner, con esto que usted comentaba, dos planteamientos. Por una parte, pues el feminismo surge como un movimiento burgués, ¿no? Y es muy importante porque en México, pues venimos también de años de una corriente neoliberal que, pues, digamos que esto de lo neoliberal no solo se da en lo político, sino en lo social, lo cultural, lo ideológico. Creo que aquí es muy importante qué análisis podría hacer usted sobre, pues al final del día, esta corriente neoliberal surge de un enemigo, o bueno, de una ideología común que es también pues es el capitalismo, ¿no? Que el capitalismo también a su vez ha sido una forma de opresión o de, pues sí, opresión sistemática que incluso ha subordinado a las mujeres y también las ha cosificado, incluso en esto de la noción de las industrias culturales, pues las mujeres se han vuelto también un objeto de producción y consumo, ¿no? Entonces, por un lado, preguntarle qué postura debería tener, digamos, ¿qué postura deberíamos de tener ante esta situación? O sea, ¿cómo se debería analizar este fenómeno? Y también, por otra parte, esto que mencionaba al final también, que es, y que se ha hablado también mucho, que es esta idea de descolonizar el feminismo, porque también las vivencias de las mujeres en sus contextos históricos, sociales, culturales, son muy diferentes. Y sobre todo, por ejemplo, en América Latina y el Caribe tenemos contextos muy diferentes de mujeres que justamente por eso plantean esta descolonización del feminismo. Si nos podría explicar también este punto, en qué consiste, y en México, en qué, digamos, en qué escenario estamos.
Sí, bueno, mira, respecto a esta cuestión, bueno, entendamos también que el neoliberalismo es una fase del capitalismo y también es un proceso no solo económico, como bien mencionas, el capitalismo no solo es un modo de producción material, de bienes materiales o de mercancías, sino también es para que se manifieste como tal. También tenemos ahí pues que hay una producción de ideologías, ¿no? Que hacen posible el sostenimiento de relaciones de dominación. Y en ese sentido, en el marco de esta fase neoliberal del capitalismo, pues vemos que también el feminismo y algunas marxistas, algunas feministas críticas, como Nancy Fraser, por ejemplo, han situado como una perspectiva del feminismo, de un feminismo que se denomina así posfeminista, que lo que plantea es, bueno, el empoderamiento de la mujer, el romper techos de cristal, el que esta idea de la libre elección, sin cuestionar o sin plantear que hay estructuras de dominación que permean en nuestras vidas, y una crítica que se le hace a esta visión neoliberal o posfeminista, o esta visión liberal del feminismo, es que lo que plantea es, bueno, que romper los techos de cristal, pero no plantea ya la idea de la emancipación, no plantea ya la idea de que, pues mira, como lo decían desde los principios del siglo XX, pensadoras como Alexandra Kollontai, que para una mujer explotada da lo mismo que su patrón sea hombre o mujer, porque a final de cuentas sigue siendo explotada, sigue siendo expoliada. Entonces, pues ahí sería plantear también esa crítica, no romantizar, no idealizar, sino más bien estar siempre con un ojo crítico, observando estas eh, enfoques. Y mencionar que en la fase, lo que te estaba diciendo y a toda la audiencia que se cortó la transmisión, es que la fase neoliberal del capitalismo, bueno, entender que el neoliberalismo fue una fase, ¿no? Del capitalismo que estamos transitando probablemente otro momento, pero que como tal en esa fase pues también se apuntala en términos ideológicos y de construcción de subjetividades, pues una forma también de este feminismo que se ha dado en llamar un feminismo posfeminismo o feminismo liberal también, en el que se apostaba por esta idea de la movilidad social o del empoderamiento femenino, esta idea de romper techos de cristal, pero que no cuestionaban las estructuras de poder que posibilitan estas relaciones desiguales entre géneros, ¿no? O esta relación de dominio, porque el sistema patriarcal es un sistema de dominio de un género sobre otro. Entonces, aquí vemos pues cómo se va a apuntalar, y justo tú mencionabas en tu pregunta también cómo las industrias culturales promueven esto, no solo la cosificación de las mujeres o la hipersexualización de las mujeres, a veces disfrazada de una libre elección que no es tal, y esto lo explica muy bien un pensador como Pierre Bourdieu cuando habla del ser mujer para la mirada masculina y de la violencia simbólica también, pero también vemos cómo en estos contenidos culturales, pues también se promueve esta idea de la mujer empoderada, de la mujer que llega a romper techos de cristal y que llega a tener puestos de poder y demás, pero sin tener una visión feminista, por ejemplo. O, como decía una gran pensadora socialista de inicios de los años 20, Alexandra Kollontai, pues a una mujer explotada, una mujer expoliada, lo mismo le da que su patrón sea hombre o mujer. De todas maneras está siendo explotada. Entonces siempre hay que tener esa mirada crítica, esa mirada del feminismo pues más crítico, y con relación al tema de lo de colonial, yo, mira, no trabajo tanto ese tema, pero lo que sí puedo decirte es que desde los enfoques pues feministas hay que revisar las diferentes realidades que atraviesan a las mujeres. O sea, no, las mujeres, no hay un solo modo de ser mujer.
y de estar en el mundo como mujeres. O sea, no es lo mismo una mujer universitaria que vive en la Ciudad de México que tiene auto, que tiene acceso a múltiples servicios y derechos, que una mujer que vive en los Altos de Chiapas. ¿Sí me explico? O una mujer indígena que no tiene acceso a educación, que tiene más dificultades para tener, incluso por no hablar español, porque habla su propia lengua. Y hay muchos datos estadísticos que dan cuenta de ello, de cómo a las mujeres y a distintas poblaciones, pero en el caso específico de las mujeres, pues nos pueden atravesar diferentes tipos de discriminaciones, ¿no? Por nuestra adscripción de clase, de género y de grupo étnico al que nos adscribimos. Doctora, y también preguntarle sobre un tema que, bueno, particularmente me llama la atención porque hubo mucho debate y sigue habiendo debate en torno a eso. Hace un momento usted mencionaba el texto de Angela Davis, también mencionó a otra autora que es bastante importante, Alexandra Kollontai. También traer a colación la otra mujer anarquista, esta Emma Goldman, que luchó por la igualdad de género y también por la libertad de expresión y por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Y hay un tema sobre todo relacionado al concepto de la interseccionalidad entre la cuestión de la raza, del género, de la clase, desde la perspectiva de la teoría crítica, ¿cómo ha entendido o cómo han entendido los feminismos este concepto de interseccionalidad? Pues mira, yo creo que no todos los feminismos lo apuntalan, me parece, porque, por ejemplo, hay unas vertientes del feminismo como esta que mencionaba, liberal, en el que realmente pues no está pensando en la cuestión ni de la clase y yo creo que ni de la raza. Entonces se superpone una categoría a las demás y más bien yo creo que todas, no es que la interseccionalidad sea una suma de categorías o de condiciones inherentes a la persona, que deban ahí como subarse o adherirse unas a otras, sino que más bien nos atraviesan y a mí me parece muy importante que no se debe dejar ninguna de lado, pero si me apuras, para mí sí es más importante la categoría clase y voy a decir por qué. Hay un autor, ahora no lo recuerdo, Petruccelli, creo que se apellida ahí. Yo leí su texto en un artículo en un sitio que se llama rebelión.org, que él decía que teóricamente es posible un sistema en el capitalismo que se radiquen las desigualdades de raza y de género, teóricamente, y que en algún momento, en términos de prácticos, puede llegar eso a realizarse, pero no hay manera ni teórica ni empíricamente que la clase que la condición de clase se erradique, porque una definición del sistema capitalismo es pues la desigualdad de clase, es la oposición de la lucha de clases. Entonces, no es posible ni teórica ni empíricamente de que se erradique esta cuestión. Entonces, por eso me parece que es muy importante y que todo momento lo tenemos que enunciar. Ahora, es algo importante y no sé si ustedes en algún momento me lo iban a preguntar, pero creo que hay que decirlo, que estamos viendo en el mundo un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres y en general de los grupos más vulnerables, específicamente, por ejemplo, de las personas adscritas a diversas identidades dentro de un marco categorial de la diversidad sexual o sexogenérica por el ascenso de las extremas derechas. Entonces ahí hay que estar pues con un ojo muy crítico, muy avisor, muy peleando porque estos derechos pues no se sigan teniendo estos retrocesos. Afortunadamente en nuestro país no estamos viendo eso, pero si no seguimos peleando porque se mantenga un sistema de cosas en el que no solo estén plasmados en el papel, sino que efectivamente se puedan ejercer, pues podríamos en algún momento, tocó madera, llegar a esta situación.
Claro, doctora, me parece muy importante esta parte con la que menciona hacia este final, porque justamente el día de hoy, y lo dije hace un momento, en la conferencia matutina, una mujer le cuestiona a la presidenta que pues quizá a ella la habían hecho a un lado, ¿no? Le insinúa que la habían hecho a un lado por el simple hecho de ser mujer, que no la dejaron decidir, ¿no? Le quitaron, digamos, este poder de decisión por el simple hecho de ser mujer. Y ahorita que hablaba de las derechas, pues por lo menos en México, la derecha tiene este argumento, este único argumento que pues dicen que detrás de la presidenta Claudia Sheinbaum existe un personaje que le está diciendo, que está moviendo los hilos detrás. Entonces, ¿cómo romper con esta idea? Porque pareciera, ¿no?, que en México todavía, o bueno, en cierto sector, todavía sigue pues esta idea de que una mujer, o no pueden asumir esta idea de que una mujer ya lleva las riendas del país. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a este tipo, pues enfrentarnos a este tipo de cuestiones para no caer y justamente no formar, porque a veces quizá lo hacemos de manera inconsciente, pero para no caer en esta trampa y caer en y asumir este discurso, ¿no? Y asumir esta idea de que detrás de la presidenta hay alguien más. Mira, se le atribuye a Albert Einstein este dicho de que es más fácil romper un átomo que romper desbaratar un prejuicio o un estereotipo. Finalmente, estas ideas misóginas y machistas se alimentan justo de los prejuicios y de los estereotipos, pero ni los prejuicios ni los estereotipos son eternos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros siempre que lo escuchemos, pues es desmontarlos, es combatirlos, pero combatirlos de manera inteligente. Hacer contranarrativas a estas expresiones misóginas y machistas, porque, mira, contrario a lo que se pudiera pensar, de que, pues sí, México es un país donde persiste y existe la violencia de género, o sea, eso no lo podemos negar porque tenemos los datos, eh, y que también es un país en el que se expresa la violencia machista de esta forma, y por supuesto existen estos prejuicios y tal, pero también es un país que decidió votar por una mujer, que es la doctora Claudia Sheinbaum, y no solo por ella como mujer, sino por un proyecto, finalmente, y que al día de hoy tiene un nivel de aceptación y de apoyo de más del 80%, según algunos datos de algunas encuestas y estadísticas. Entonces, bueno, yo creo que eso habla más de lo que representa y de lo que es hoy día ese gobierno que lo que puedan decir algunos pues trasnochados, ¿no? De decir que una mujer necesita que un varón esté detrás de ella diciéndole qué hacer. Esa es una forma de violencia y la tenemos que combatir, pero de manera inteligente, no con más violencia, haciendo contranarrativas y construyendo y desmontando esos prejuicios y estereotipos. Y precisamente también ese ejercicio es el que nos proponemos también con esta alianza que tenemos con el CIDE y de abordar este tipo de temas, de problemáticas todavía en el siglo XXI en el que se sigue pensando que una mujer no puede ser autónoma o no puede encargarse de por sí sola de los distintos aspectos de la vida pública e incluso de la vida privada. Doctora Ruth, ¿con qué le gustaría cerrar esta entrevista? Pues mira, a mí me gustaría cerrar diciendo que si bien no podemos, como dije anteriormente, obviar pues un hecho que realmente persiste y existe en nuestro país, que es la violencia de género, pero que también nuestro país hoy día está a la vanguardia. Y está a la vanguardia porque tenemos paridad de género en las dos cámaras, tenemos una mujer presidenta, tenemos una cartilla de derechos de las mujeres, tenemos Mujeres que ya es Secretaría de las Mujeres, tenemos cambios a rango constitucional en el que se garantizan los derechos de todas las niñas y las mujeres de este país y que tenemos que luchar porque eso que está en el papel
pues transiste a que nuestras prácticas institucionales, nuestras prácticas colectivas, individuales y cotidianas realmente materialicen todo eso que ya tenemos en el papel y seguir peleando para que no haya retrocesos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque pues está ese acecho, ¿no? Como lo he dicho, cuando en el país hay un ascenso de las extremas derechas, pues lo que vemos es el conservadurismo acechando y haciéndonos creer que el lugar de las mujeres está en nuestra casa. Y no es así. Y bueno, yo siempre también añadiría que hay que ver todo con ojo crítico, porque si bien sí tenemos toda esta paridad, pero también hay que tener un enfoque feminista y un enfoque de género. Muchas gracias. No, los agradecimos somos nosotros por esta entrevista, por lo que ha trabajado también aquí con nosotros a partir de las preguntas que le hemos realizado y también para que la audiencia pues conozca, tenga otro tipo de acercamiento y también que sepa de estas autoras que mencionó hace un momento y que tienen también una vasta producción de su propio pensamiento, digamos, de aspectos que les tocaron atender y tratar en su momento histórico determinado. Así que le agradecemos mucho por esta entrevista y de nuevo le reiteramos las disculpas por lo que sucedió hace un momento con el Ah, internet. no te preocupes por eso, no te preocupes por eso y gracias a ustedes, gracias a Contralínea, gracias a Nancy y por supuesto gracias a su audiencia. Muchas gracias, doctora Ruth, y esperamos seguir contando también con usted en futuras ocasiones.